Desde el grupo de estudios y debates bíblicos, en Telegram, les traemos el debate, titulado Desenmascarando al Sabatario Lino Reyes. Ahora usted dice que usted guarda el Shabbat. Pero vamos a ver, varón Lino Rangel Reyes, ¿en qué se basa usted para guardar el Shabbat? ¿Acaso usted no es cristiano? ¿Usted es seguidor de Mesías Jesucristo? ¿Está apoyado en la literatura apostólica del Nuevo Testamento? ¿O usted es judaizante, judaico? ¿Qué es lo que es usted, por fin? Yo guardo el Shabbat porque dice la Biblia que amar a Dios es cumplir sus mandamientos. El cuarto mandamiento es acuérdate de guardar el Shabbat. Pero vamos a ver, Lino Rangel Reyes, yo te pregunto, tú guardas el Shabbat, pero Jesucristo lo violaba, lo quebrantaba y hacía que otras personas lo quebrantaran también. ¿Quiere que te busque los pasajes para que tú lo veas? En ninguna parte del Nuevo Testamento los apóstoles ordenaron guardar parte de la ley entregada a Moisés, incluyendo el decálogo. Nunca ordenaron eso los apóstoles, sino que nosotros estamos en un nuevo pacto, en un nuevo sacerdocio y con nueva ley, que es una ley universal de amar al prójimo como a sí mismo. Esa es la única ley que se nos impuso a nosotros, la única, la única. Ahora fíjate lo que dice aquí en 2 de Corintios 3, verso 4 en adelante, de que esas leyes escritas en tablas de piedras, el decálogo, es un ministerio de muerte y condenación que no es para nosotros los cristianos. Nosotros estamos en un nuevo pacto muy diferente a aquel. Entonces, eso de guardar el sábado o el Shabbat o imponer parte de la ley a los cristianos, lo que trae es maldición y te desligas de Jesucristo, porque la ley era hasta Cristo, hasta que llegara la fe en Jesucristo. Luego de ahí en adelante ya no estamos bajo aquellas leyes antiguas, sino que estamos bajo la ley del Cristo, que es sobrellevar las cargas los unos de los otros, lo dice ahí en Gálatas. Entonces, varón, te lo digo como consejo, tú has caído en garras de los judaizantes. Tú estás judaizando. Y eso los apóstoles de Jesucristo lo prohíben terminantemente. A ti de nada te ha servido el sacrificio de Jesús. De nada. Te lo digo como consejo, varón. Y sepan, hermanos, que cuando la Biblia dice, por ejemplo, en Romanos, que la ley era hasta Cristo, es para los que creen en Cristo. No es que se está diciendo que la ley está abolida, esa antigua ley. No, la ley sigue vigente hasta que haya cielo nuevo y tierra nueva, haciendo la función de señalar el pecado y condenar a muerte. Eso es lo que hace la ley. Ahora, los que están en Cristo entran a vivir en un nuevo pacto en el Espíritu, en una nueva ley y sacerdocio, y mueren para aquella ley. Por eso es que muchas partes del libro de los Romanos dicen que nosotros estamos muertos para la ley. O sea, la ley no nos puede acusar a nosotros, que estamos en un nuevo sacerdocio. Entonces, aquellos que se ponen a guardar parte de la ley, como el sábado, por ejemplo, simplemente son gente que son judaizantes. Son judaizantes. Y en contra de los judaizantes, fueron muchas las batallas que tuvieron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Ustedes lo pueden leer ustedes mismos. Ahora ustedes van a Hechos capítulo 15 y ahí ustedes se van a dar cuenta de cómo los apóstoles repelían a los judaizantes, los que querían aplicar la ley a los cristianos. Hermano, estás equivocado. Jesús nunca quebrantó el Shabbat. Él vino a enseñar cómo debíamos de guardar el Shabbat. Él es el Cordero sin mancha. Estás confundido con la ley escrita y con la ley hablada de los judíos. La ley escrita nunca dice que debemos, digamos, cortar con las manos alimento para comer. O Jesús dijo, no he venido a anular la ley ni los profetas, sino a cumplirla. Y así es. Él no podía venir a pecar
porque sería un pecado, sino tenía que ser un cordero sin mancha para que fuera válido el sacrificio. Creo que juzgan sin conocer. El obedecer las leyes no quiere decir que nosotros creamos ser salvos por el hecho de cumplir las leyes, sino porque somos salvos por la gracia de Dios, por amor a Él, cumplimos sus mandamientos. Jesús no vino a hacer una nueva ley, Jesús vino a ratificar las leyes de su Padre. Es que ni siquiera por amor, como tú dices, somos totalmente incapaces de cumplir nada. Y todo se cumple en Jesús, a la perfección. Todo lo que Jesús llevó a la cruz en cumplimiento a la voluntad del Padre, se nos imputa a nosotros y ya no estamos obligados a guardar nada de la ley del antiguo pacto. Estamos bajo el pacto de la gracia. Y como dijo el hermano Alexander, la ley de Dios sigue vigente, pero sigue vigente para los pecadores no arrepentidos, para que vengan a Cristo y sean librados de la maldición de la ley. El cherigrafón, esa sentencia que había contra cada uno de nosotros, Cristo Jesús la clavó en el madero de tormento y pagó el precio que exigía la ley. Cualquiera que quebrantara la ley de Dios, muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es, hermano, tienes toda la razón. Todos somos pecadores, no hay justo, ni uno solo es justo ante los ojos de Dios. Solamente la gracia es la que nos salva. Y nos tenemos que arrepentir, bautizarnos y ser salvos. Tienen toda la razón. Y por eso no vamos a seguir pecando, no vamos a matar, no vamos a robar, no vamos a violar, no vamos a hacer ninguna transgresión, porque amamos a Cristo, porque el Espíritu nos llena de su bondad y decidimos hacer las cosas que a Dios le agradan. Eso es. Bueno, Lino, lamentablemente para ti, tú estás mintiendo. Jesús quebrantaba el sábado, lo dice el apóstol Juan. Juan 5:18. Entonces, por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahí está, eso lo dice el apóstol Juan, que Jesús violaba el sábado y hacía que otros lo violaran, como por ejemplo, cuando Jesús sanó a ese paralítico y le dijo, toma tu camilla y anda. Está prohibido en la ley de Dios tomar cosas y cargarla el día sábado. Está prohibido en la ley. Y Jesús ponía a los paralíticos que cargaran sus camillas, violando el sábado. ¿Por qué? Porque la ley era hasta Cristo. Por eso Jesús podía hacer eso y era sin pecado. Entonces tú estás mintiendo, Lino. Tú estás diciendo en este audio que Jesús vino a enseñarnos cómo guardar el sábado. Dame el versículo. Dámelo. Donde Jesús se sentó con sus discípulos y dijo, miren señores, así, así y así, usted tiene que guardar el sábado. Dame el versículo. Continúas mintiendo, Lino Ángel Reyes. Continúas mintiendo. Tú eres un judaizante, varón. Y el que está judaizando está bajo maldición. Tú no puedes cumplir la ley. Eso es imposible. Toda la ley, como está escrito, es imposible que tú la cumplas. Tú eres un mentiroso. Y te lo digo en tu cara, porque esa es la realidad. Tú dices que guardas el sábado. Eso es mentira. Tú guardarás un falso sábado, porque tú no lo guardas como lo manda la ley. Tú no guardas como lo manda la ley, que incluso en el pueblo de Israel la ley dice que si alguien violaba el sábado y un israelita estaba cerca, ese le tenía que apedrear al otro, apedrearlo. ¿Cuántas veces tú apedreaste ya, Lino Ángel Reyes? ¿A cuánto tú apedreaste? Dime. Está prohibido en sábado prender fuego, cualquier tipo de fuego o cocinar. Y tú me vas a decir que tú cumples con eso al 100%. O sea, tú lo que estás guardando es un falso sábado, tú no estás guardando ninguna ley.
Las palabras de Jesús cuando dijo que él no vino a anular la ley o los profetas, sino a cumplir. ¿Qué fue lo que Jesús cumplió de la ley, Lino? Dime, ¿tú sabes qué fue lo que él cumplió de la ley? ¿Quiere que yo te lo explique? Porque no está diciendo ahí a los cristianos, guarden el sábado o guarden el decálogo. No, él vino a cumplir algo él de la ley. Ahora la ley seguirá vigente hasta que haya cielo nuevo y tierra nueva. Hasta ahí estará la ley vigente, pero no para el cristiano, porque el cristiano muere para la ley. Lo dice todo el Nuevo Testamento, que estamos muertos para la ley. La ley a nosotros no nos puede acusar ni tenemos que guardarla. Entonces yo te voy a buscar a ti ahora el texto para que tú veas qué fue lo que Jesús vino a cumplir de la ley. Fíjense todos los hermanos de este grupo, ¿qué fue lo que Jesús vino a cumplir de la ley? Lucas 24, verso 44 en adelante dice, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Eso fue lo que Jesús vino a cumplir de la ley. Eso únicamente. Por eso Jesús podía quebrantar el sábado y era sin pecado y lo violaba, lo dice el apóstol Juan. ¿Cómo están? Gracias y paz, hermanos. Acá el hermano Jonathan. Así como dijo el hermano Alexander, Jesús violaba el sábado. El sábado. El que estaba escrito en la ley de Moisés. Pero era sin pecado porque él era el Señor del sábado. Así como mostró el hermano, que mandaba a otros, por ejemplo, a llevar sus cargas, como el paralítico. Le dijo, toma tu camilla y ve y anda. Y eso estaba prohibido. Y también a los discípulos lo mandó a cegar. Y eso también estaba prohibido en la ley, en el Shabbat. Eso estaba prohibido. Además, los cristianos gentiles nunca fueron obligados a guardar el Sabbat. Si vemos todo lo que los discípulos enseñaron, dijeron que se abstenieran de beber sangre de animales ahogados y de la idolatría. Eso nomás les mandó que se abstuvieran. Nunca les dijeron que guardaran el Sabbat. Y otras cosas más. Romanos 10:4. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley sigue vigente, porque claro que sigue vigente, de que haya cielo nuevo y tierra nueva, pero no para el que cree en Jesucristo. Ya nosotros entramos a un nuevo pacto, a un nuevo sacerdocio y llevamos una nueva ley de amar al prójimo, que es la única ley que se le impuso al cristiano, amar al prójimo, la única. No hay más ley para nosotros. Y nosotros tenemos un descanso o un reposo, un sabbat, y es la persona de Jesucristo, y Jesucristo es eterno, o sea, vive para siempre. Jesucristo no es un día de la semana. Por eso él decía, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo les daré descanso, el sabbat, yo, o sea, su persona. Lamentablemente a todos judaizantes no han entrado en ese descanso, como dice el libro a los hebreos. No han entrado a ese descanso, lamentablemente para ellos. Eres un mentiroso, Lino. Dime cuándo Jesucristo pecó, si la Biblia dice que él era sin pecado. Jesús nunca pecó, nunca. Él era sin pecado. Tú estás acusando a Jesucristo de algo que él no hizo. Entonces tú eres un mentiroso. La ley era hasta Cristo, por eso él podía quebrantar el sábado y no pecar. Él no pecaba con eso. Porque él vino con un nuevo mandamiento para los que creen en él exclusivamente. ¿Dónde dice que Jesús pecó? Si la Biblia dice que Jesús no pecó, él cumplió lo que estaba escrito de la ley de Moisés, de él y de los profetas, lo que iba a hacer él lo cumplió. Él cumplió lo que está escrito de él en la ley de Moisés. Él no pecó, él no pecó. El Nuevo Testamento enseña que Cristo no pecó, era un cordero sin mancha.
Jesús enseñó que la ley y los profetas era hasta Juan. Era hasta Juan, el Bautista. Lino, continúas mintiendo, Lino. Tú tienes ahora mismo la ley en tu contra, Lino. Lino Reyes, la ley te está acusando, tú estás mintiendo, estás poniendo la Biblia a decir cosas que no dices. Tú dices que Jesús no vino a hacer un cambio de ley. Veamos qué dice la Biblia. Hebreos 7, verso 12 dice, porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. ¿Chequeaste, Lino? Que sí hubo un cambio de ley. Ahora para el cristiano todo está resumido en un solo mandamiento, amar al prójimo como a sí mismo. El que ama al prójimo ya cumplió con todo lo que Dios quiere como requisito en la era cristiana. No hay que circuncidarse, no hay que guardar el sábado, no hay que llevarse nada de eso del decálogo para nada. ¿Por qué razón? Porque nosotros amamos a Dios por Jesucristo, en Cristo. Y en Cristo tenemos el descanso eterno, al cual tú no has entrado. Tú estás ahora mismo bajo maldición. Estás poniendo la Biblia a decir cosas que no dices, que no dice. Y eso te acusa delante de la ley. La ley está en tu contra en este mismo momento. Jesús vino a cumplir lo que está escrito de él, que habían dicho los profetas y la ley. Su muerte y resurrección, eso es lo que vino a cumplir. Porque si no, él hubiera guardado el sábado como según mandó Dios. Pero él no lo hizo. Oye, ¿por qué tú no escuchas lo que se te está enviando o qué? Porque yo te expliqué qué fue lo que Jesús vino a cumplir de la ley. ¿Tú no escuchaste o no leíste? Tú eres un judaizante, Lino. Y aquí los judaizantes no caben, sépalo. ¿Por qué razón? Fíjate, léete Hechos capítulo 15 para que tú veas lo que pasó entre los judaizantes y los apóstoles. Léelo. Y tú dijiste más arriba que si ser un judaizante es cumplir la ley, apúntenme como un judaizante. Entonces tú eres un judaizante. Tú no eres apostólico, tú eres judaizante. Y está bajo la maldición de Dios por eso. Así como dice el hermano. Jesús vino a cumplir lo que estaba escrito en él de los profetas y en la ley. Eso es lo que vino a cumplir. Nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque nosotros tenemos la ley de Cristo y es que se cumple en esta. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por la duda no piense que nosotros decimos que la ley de Moisés está abrogada. No. Está abolida para el verdadero cristiano, que ya ha llegado al conocimiento de Cristo. Los que no están bajo esa ley. Porque el que no conoce al Hijo de Dios aún está bajo la ley. Fíjense, hermanos, lo que dice Gálatas 3, verso 23 en adelante. Lo voy a leer, dice. Pero antes que viniera la fe, o sea, la fe en Jesús, estábamos custodiados bajo la ley, reservados para la fe que había de ser revelada. Verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro guardián para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo ese guardián. ¿Se fijaron? La ley iba a estar hasta que llegara Jesucristo. Ahora, como ejercemos fe en Jesucristo, ya no estamos bajo aquel guardián o aquella ley que era hasta Cristo. Por eso Jesús podía violar el sábado y no pecaba, porque él instaló un nuevo sacerdocio y por ende nueva ley. Sigue diciendo aquí el verso 26. Así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Fíjense, no somos hijos de Dios por guardar la Torá, sino por la fe en Jesucristo. Por eso los judaizantes que dicen que guardan el sábado, estos mentirosos, no están ligados a Jesucristo, al contrario, se han desligado de Jesucristo y están amarrados a la ley, una ley que los condena a muerte. La gracia siempre ha habido. Por gracia fue creada la tierra. Por gracia se le dio
vida al hombre, por gracia vivimos todos los días. Siempre ha habido gracia, la gracia es eterna. Y la ley, desde que Dios dio su ley, hasta que pase el cielo y la tierra, su palabra no pasará. Dice la Biblia, juzgar con justo juicio. ¿Realmente ustedes están hablando con justo juicio? Al juzgar de mentiroso a alguien que dice que la ley aún es vigente y que somos salvos por gracia, pónganse a pensar antes de juzgar, porque como ustedes juzgan, serán juzgados. Bien dicho, como ustedes juzgan, será juzgado. Nosotros nunca dijimos que la ley no está vigente, sino lo que enseña la Biblia es que ya no está vigente para el verdadero cristiano que ha llegado al conocimiento de Cristo. Y los que no, aún están bajo la ley, porque la ley aún estará hasta que haya cielo nuevo y tierra nueva. La ley de Moisés sigue vigente para los que no han llegado al conocimiento de Cristo. Y usted está juzgando mal. Nos está juzgando mal. Porque nosotros le estamos mostrando con evidencia bíblica. Y usted no. Entonces fíjense ustedes, hermanos, cuál es el engaño de estos judaizantes que dicen que guardan el sábado por mentira. No lo guardan como lo dicta el mandamiento. Eso es mentira. Ellos no guardan nada. Es una hipocresía en la que ellos viven, una total hipocresía. Porque ellos no guardan el sábado como lo dicta la ley, como Dios se lo ordenó al pueblo de Israel. Pero fíjense que esta gente dice, si ustedes no guardan el decálogo, entonces tú puedes matar, tú puedes robar, tú puedes adulterar. Mentira, nosotros estamos bajo una nueva ley, que es amar al prójimo. Y si yo amo al prójimo, ¿cómo yo lo voy a robar o matar? O hacerle mal al prójimo o a pecar contra mi prójimo. Pero aquí lo dice, Gálatas 5:14, porque toda la ley en una palabra se cumple. En un solo precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Punto, ya se acabó, eso es lo que hay para nosotros los cristianos. Esa es la nueva ley, que Jesús lo dijo claro. Un nuevo mandamiento os doy, que se amen como yo los he amado. Punto, se acabó, eso es lo que hay para nosotros. No tenemos que guardar ni el decálogo, ni 613 leyes, nada de eso. Dice Romanos 13, verso 9 en adelante. Porque esto, no cometas adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sola palabra se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Ahí está. El que guarda este solo mandamiento, este solo, que es el que Dios quiere para el cristiano, este solo, amar al prójimo, pues ya cumplió con la ley, no puede acusarte de nada. De nada. Dios no quiso cargar a la iglesia con 613 leyes, para nada. Un solo mandamiento nos dio el Señor y lo resumió todo en uno, todo. Amar al prójimo. Esa es la ley del Cristo. Y eso no tiene nada que ver ni con el decálogo, ni con la ley entregada a Moisés, ni nada de eso. Entonces, si nosotros ejercitamos lo que es el amor, ¿cómo le vamos a amar al prójimo? ¿Cómo vamos a pecar contra los demás? Es imposible. Entonces dicen estos judaizantes, porque son mentirosos y falsos acusadores, tienen la ley en contra de ellos. La ley que ellos dicen que guardan está en contra de ellos mismos por mentirosos que son. Ellos vienen y dicen, si tú no guardas la ley, no guardas el sábado, no guardas la Torá, no guardas el decálogo, tú eres un pecador, tú matas, tú robas. Señores, oigan las falsas acusaciones, porque esta gente de Biblia no saben nada. Vamos a Gálatas 6, verso 2, dice, llevaros unos las cargas de los otros y cumplid así la ley del Cristo. Ahí está, esa es la ley que nosotros llevamos, la única. No necesitamos más leyes de ninguna especie, solamente esa, amar al prójimo como a sí mismo, y ya se acabó. Eso fue lo que Dios quiso para el cristiano. Entonces el que tiene fe en Jesucristo, la antigua ley no le sirve para nada, sino la nueva ley en Cristo, porque es un nuevo sacerdocio. Y como es un nuevo sacerdocio, tiene una nueva ley que es única, y es el amor al prójimo, sobrellevar la carga los unos de los otros. Esa es la ley del Cristo. Quien hace esto, es imposible que peque contra su prójimo. Bueno, en este audio Lino viene con una serie de sentimentalismo barato.
Oye, Lino, aquí no comemos cuento, aquí comemos Biblia, varón. Aquí no nos guiamos por sentimentalismo. Tú eres un mentiroso, ha puesto la Biblia a decir cosas que no dice. Tú dijiste un audio más para arriba, que tú sabes que lo dijiste, que Jesús vino a enseñarnos cómo guardar la ley, cómo guardar el Shabbat, mejor dicho. Directamente eso fue lo que dijiste. Y yo te pregunté a ti, ¿y dónde Jesús dijo eso? ¿Dónde se sentó con sus discípulos y le dijo, bueno, usted le van a enseñar esto a la iglesia, miren, así, van a guardar el Shabbat de ahora en adelante? Porque eso fue lo que tú dijiste. Entonces, cuando yo te digo mentiroso, ¿qué lo eres? Ahora tú tienes la ley en tu contra. La ley del decálogo que tú dices que guardas, tú la tienes ahora en tu contra por mentiroso. Además de esto, tú no guardas ningún sábado como lo diste el mandamiento. Por eso eres mentiroso también. Así es como lo mostró el hermano. Eso es lo que tiene que cumplir un cristiano. No la Torá ni el decálogo. Porque nadie lo cumple a la perfección. ¿Qué vamos a decir también? ¿Que la ley de Moisés es mala? No, no es mala. Es buena, justa y santa, pero si la cumple totalmente. El problema con la ley es que cuando uno la inflige una sola, es culpable de quebrantarla toda. Por eso se vuelve maldición para la persona que no la cumple. Y tiene que sacrificar un animalito. Pero no está el templo. No se puede hacer sacrificio porque Dios ya no acepta sacrificios de animales para encubrir los pecados. Señores, pero ustedes leyeron lo que dice el apóstol Pablo sobre el decálogo, que es un ministerio de muerte y condenación, y nosotros no estamos bajo ese ministerio de muerte y condenación, sino que estamos en un nuevo pacto. Y si es nuevo pacto es porque hay otro tipo de mandamiento, otro tipo de ley. Fíjense todo lo que dice aquí en este escrito que yo le puse, 2 Corintios 3, versos 4 al 15 o 4 al 16. Y fíjense lo que dice literalmente el apóstol Pablo sobre el decálogo, sobre esa ley escrita en piedra, que son las letras que matan. Pero nosotros estamos en un ministerio nuevo que es en el espíritu, que no tiene absolutamente nada que ver con el decálogo, nada que ver. Entonces yo le puse este texto aquí en el chat, fue para que ustedes lo analicen, para que nadie aquí intente judaizar como hace este sujeto llamado Lino. Lo que sucede, Lino, es que en el Nuevo Testamento, oye bien, Nuevo Testamento, nuevo pacto, solamente hay una ley para nosotros y es esa, amar al prójimo como a sí mismo. Todas las demás leyes sobran. Eso era un ayo, esa antigua ley era un ayo o un guardián o tutor que iba a estar vigente para todo el mundo, claro, hasta que llegara la fe en Jesucristo. Una vez llegada la fe en Jesucristo, ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos bajo aquella ley antigua. Esa ley antigua sigue vigente hasta que ya cielo nuevo y tierra nueva, pero no para aquellos que ejercen fe en Jesucristo. Para nosotros que ejercemos fe en Jesucristo, hay una sola ley, y es amar al prójimo como a sí mismo. El que ama al prójimo, olvídate, la ley antigua no puede acusarnos, porque si yo amo al prójimo, ¿cómo voy a pecar contra mi prójimo? Dime tú. Fíjense por qué yo digo, hermanos, que esta gente judaizante, necias, que dice que guardan el sábado, yo digo, son unos hipócritas que no guardan nada. Vamos a Números 15. Ahí se narra la historia de un hombre que en día sábado estaba recogiendo leña. Entonces los israelitas atraparon a ese hombre y lo llevaron ante Moisés y lo dejaron preso hasta que se vería qué iban a hacer con él. Entonces Moisés consultó a Dios. ¿Y qué dijo Dios? Mátenlo, sáquenlo para afuera ese hombre y apedrénlo. ¿Por qué? Porque se puso a cargar cosas en sábado. Ahí yo le puse el texto en el chat. Números 15, verso 34 al 36, creo que está. Ahí está, léanlo ustedes mismos, se los puse en el chat. Entonces yo le pregunto a Lino, dime, Lino, ¿a cuánta gente ya tú apedreaste? Tú no dices que guardas la ley, como lo dicta el decálogo. Pues ahí está, mira lo que le sucede a los que cargan cosas en sábado. Tienen que ser apedreados. Dime, ¿a cuánta gente tú apedreaste, Lino? ¿Qué hacía Jesucristo en sábado? ¿Acaso no le decía a la gente, al paralítico, oye, toma tu camilla y anda? En sábado.
Estaba violando el sábado Jesucristo y hacía que otros lo violaran. Es que tú eres ciego, hombre. Es que tú no estás mirando. Pero ¿por qué Jesucristo podía hacer esto y era sin pecado? Simple, porque la ley era hasta Cristo. Así de fácil. Fíjense, hermanos, los textos bíblicos. Éxodo 16, verso 23. Ahí se dice que en día sábado no se puede cocinar. Los días viernes los israelitas cocinaban doble, porque al otro día no podían cocinar. Ahí está la ley. Y además en Éxodo 35, verso 3, según se lo pongo aquí en el chat los textos, se dice bien claro que nadie puede encender fuego en sus hogares, ni para cocinar ni para nada. No pueden prender fuego. Por eso es que yo digo que esta gente, estos judaizantes modernos, hipócritas y mentirosos, ellos dicen que guardan el sábado, pero mentira. Ellos guardarán un falso sábado, pero no el sábado como lo dicta la ley. Son unos mentirosos e hipócritas, literalmente esta gente. Por eso tienen esa misma ley en contra de ellos. Hermano, te exhorto a tener shalom, paz en tu corazón y guardar tu único mandamiento que tú crees que tienes que nada más obedecer. Obedécelo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Si a ti no te gusta que te dicen tan mentiroso, tú no digas a tu prójimo mentiroso. A lo mejor Dios puede estar equivocado en muchas cosas, pero yo respeto tus creencias y así también yo quiero respeto a mis creencias. Yo estoy estudiando, estoy aprendiendo y soy humilde al hacerlo. Espero de tu parte también lo mismo. Si tú no lo quieres hacer, tú no obedezcas la ley. Adelante. Lino, te dije que a mí no me venga con sentimentalismo, que yo no como sentimentalismo, yo lo que como es Biblia, varón. Deja tu sentimentalismo barato, que yo no como eso. Yo te digo mentiroso porque tú vives en una mentira, tú eres un mentiroso. Y eso no quita que yo tenga amor en mi corazón para el prójimo. Cuando Jesucristo le dijo hijo del diablo, hijo de su padre, el diablo, los fariseos maestros de la ley, ¿acaso Jesús no tenía amor en su corazón? Jesús no amaba al prójimo. Lo que pasa es que le decía lo que se merecía en su cara a quien se lo merecía. Y esto es lo que tú te mereces, que te diga mentiroso en tu cara, porque estás mintiendo. Tú guardas un falso sábado y eres un judaizante, estás en contra de los apóstoles literalmente. Todo judaizante está en contra de los apóstoles de Jesucristo. Léete Hechos capítulo 15 para que tú veas. Amigo, el hermano el hermano Alexander está guardando ese mandamiento. Dice a su prójimo, pero tú no eres prójimo. Porque tú mismo dijiste que eras un judaizante. Si usted dice para guardar la ley y me hace judaizante, entonces dígame así. Algo así dijiste. Y tú corrompes la Biblia. ¿Cómo te podemos decir prójimo? Tú no eres prójimo. ¿O voy a decir que tú eres como una especie de ecuménico que dice que prójimo es todo el mundo? No, tú no eres prójimo. No nos llames hermano. Tú no eres hermano nuestro porque estás enseñando cosas antibíblicas. Y así es como te mostró el hermano. Si hay que decirle las cosas a la cara a alguien, se lo dice. Así como Jesucristo le dijo a los maestros de la ley y los fariseos, serpientes, generación de Biblia, sepulcros blanqueados. ¿Acaso supuestamente si eso eran prójimos, por qué los trató así? Esas personas no eran prójimos, ¿por qué? Porque ellos destrozaban la ley de su padre. Ellos mismos, por ejemplo, añadían cosas a la Torá que Dios nunca mandaba. Tú no eres nuestro prójimo. Aunque violes tu único mandamiento que tienes, amar a tu prójimo a tú mismo, está arriba tu orgullo y está arriba tu soberbia en contra de la palabra de que tú mismo acabas de decir que se tiene que tener amor al prójimo como a ti mismo. Tu prójimo, la palabra prójimo proviene de la palabra próximo. Es próximo, tenés razón, pero tú no eres prójimo. Tú no eres mi prójimo. Tú no eres mi próximo, ni mi hermano. Tú enseñas doctrina de demonios.
Tú no eres mi prójimo. Tú no entiendes eso. Bueno, aquí Lino me pregunta que quién es tu prójimo. Bueno, ten por seguro que un judaizante no es mi prójimo. Mi prójimo son aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Como lo dijo Jesucristo cuando le preguntaron. Jesús, mira que está tu mamá, tus hermanos, mira que te buscan. ¿Qué dijo Jesús? Bueno, mis hermanos, mi madre y mis amigos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ningún judaizante puede ser mi prójimo. Ninguno. Porque ellos no hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lamentablemente para usted, Lino. Lamentablemente. Usted no ha entendido las escrituras, Lino. Y usted vive en un engaño, en una burbuja, un engaño, una burbuja mentirosa que tú estás viviendo. Tú dices que guardas el sábado, pero mentira. Ni siquiera los guardas como lo dicta la ley, ni siquiera eso. Y decir que en Medio Oriente, hermanos, el sábado comienza a las 6 de la tarde del viernes, de lo que para nosotros es viernes, y termina al otro día a las 6 de la tarde. Así que se comienza el Sabbat en Medio Oriente. Que estoy seguro que ni siquiera eso hacen estos judaizantes de aquí de Occidente, porque viven en un engaño. Entonces ellos no entienden que nosotros, los verdaderos cristianos, estamos muertos para aquella ley, porque vivimos en un nuevo sacerdocio, dirigido por un nuevo sacerdote que es Jesucristo. Y estamos en esta nueva ley que es única, que es amar al prójimo. Si lo está diciendo literalmente la Biblia. Lo dice literalmente la Biblia. No necesitamos otro mandamiento. Entonces, si nosotros nos ejercitamos en el amor al prójimo, pues claro que no vamos a pecar contra nuestro prójimo. Contra ninguna persona vamos a pecar. Ahora, eso no impide que nosotros digamos mentiroso a quien se lo merezca. Porque no podemos ser hipócritas, ni podemos ser santurrones baratos tampoco. Así como los cristianos de los primeros siglos no eran prójimos de los judaizantes, los maestros de la ley, tú no eres mi prójimo. Tú ves, ahora me está acusando de soberbio, de orgullo, yo no sé por qué. Pues yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia, varón. No como tú que estás mintiendo. Que pusiste acciones en Jesús, cosas que él no hizo, porque tú dijiste un audio más arriba que Jesús vino a enseñarnos cómo guardar el sábado. Y yo te pregunté, ¿y dónde dice la Biblia eso? Que él vino a enseñarnos cómo guardar el sábado. ¿Dónde está el texto? Entonces tú estás mintiendo. Entonces ahora viene a acusarme a mí de soberbio y de arrogante, Lino. Entonces tú estás violando la ley que dices que cumple, la estás violando. Tienes el decálogo en contra. Si tú fallas en un solo punto de ese decálogo, en un solo, todas las demás 613 leyes se te ponen en contra a ti. Todas, todas. Y como tú no tienes a Jesucristo de tu lado, tú lo que tienes es la ley, entonces no hay nadie que interceda ante Dios por ti. Entonces, cuando tú pecas, como estás haciendo ahora aquí, acusando en falso, tú tienes que ahora ir a buscar un animalito y sacrificarlo. Arrepentirte y sacrificar un animal. Porque Jesucristo no intercede por judaizantes. Ustedes se afianzan por la ley, no por Cristo. Ustedes están desligados de Jesucristo literalmente. Demuestra que no hago la voluntad de mi Padre. Demuéstralo con la Biblia. Yo precisamente es lo único que trato de hacer. Tú eres el que no hace la voluntad del Padre porque no estás cumpliendo tu único mandamiento que según tú tienes. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Tu próximo es la persona que te rodea. No quiere decir que nada más sea a los que tú tienen tus mismas ideas. Los samaritanos no compartían las mismas ideas que los hebreos y sin embargo fue al que Jesús le llamó prójimo. Y bueno, tú mentiste diciendo que Jesús vino a enseñar a guardar el Sabbat. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Y ahí estás mintiendo y estás pecando. Pecar quiere decir infringir la ley. Si tú dices que ya no hay ley, entonces ¿cómo voy a pecar? Pues claro que tú no haces la voluntad del Padre. Tú no la haces porque tú eres un judaizante. Por eso tú no haces la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es la fe en Jesucristo. Quienes entran en esa fe en Jesucristo mueren para la ley. Es que tú no entiendes, Lino. Que vivimos en un nuevo pacto y en este nuevo pacto hay una sola ley. Una. Que no tiene nada que ver con el decálogo ni con guardar ningún sábado. Entonces tú no haces la voluntad del Padre, así de fácil.
Lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, que la ley era un ayo, un guardián hasta que llegara la fe en Jesucristo. Una vez llegada la fe, ya no estamos bajo ese ayo. Es que tú no entiendes, Lino. Entonces tú no haces la voluntad del Padre y además eres un mentiroso literalmente. Pero oigan la ñoñería de Lino. Él dice que yo no cumplo el mandamiento de amar al prójimo porque yo a él le digo mentiroso en su cara. Y le digo hipócrita porque está guardando un falso sábado, no como lo dicta la ley. Él dice que guarda el sábado, pero mentira. No lo guarda como lo dicta la ley, por tanto es un hipócrita. Entonces, como yo le digo mentiroso, él dice, míralo ahí, tú estás violando tu único mandamiento. Ajá. Y cuando Jesús le decía hipócrita y mentirosos a sus oponentes, ¿acaso Jesús estaba violando el único mandamiento de amar al prójimo, varón? O sea, decirle la verdad como se la merece cualquiera en su propia cara. O sea, nosotros no podemos hacerlo. O sea, esa hipocresía, Lino, explícame. Y esa hipocresía, esa ñoñería tuya, explícame eso. Oye, por este Lino Reyes es que de nada, que no entiende nada de las escrituras. Entonces, tú lo que tienes que comenzar desde cero, Lino. Desde cero, porque tú no entiendes ninguna parte de la Biblia, parece. Claro que infracción de la ley es pecar. Quien infringe la ley está pecando. Pero ¿qué sucede con los cristianos? ¿Qué es lo que dice ese mismo pasaje de Primera de Juan? Abogados tenemos cuando nosotros pecamos, cometemos algún error en contra de algún mandamiento de Dios. Tenemos un abogado ante el Padre, que es Jesucristo. Porque nosotros estamos muertos para aquella antigua ley. Estamos muertos. Vivimos en un nuevo sacerdocio, donde si cometemos algún error, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y Jesucristo intercede por nosotros. ¿Pero quién intercede por ti, Lino? Vamos a ver. Ningún judaizante debe de esperar que Jesús interceda por él. Ninguno. Jesús no intercede por judaizantes, Lino. Porque ustedes se afianzan por la ley. Entonces, si el mismo Jesús quebrantó el sábado, ya te lo demostré, y hacía que otros lo quebrantaran, porque la ley era hasta Cristo, para los que creen en Cristo, que ahora viven por esa fe. Entonces, ¿por qué tú no haces lo que hizo Jesús? Porque la ley sigue vigente, pero para aquellos que no son de Cristo. Será para ti que está vigente la ley, para ti, porque tú no eres de Cristo, tú eres judaizante, tú mismo lo dijiste. Ahora fíjense, hermanos, lo que logran aquellos que tienen fe en Jesucristo. Los frutos del Espíritu, esto se consigue en el nuevo pacto, en la gracia en Cristo y por la fe de Jesucristo. Esto no se consigue por la ley. Dice el texto, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Repito, contra tales cosas no hay ley. Entonces, este tipo de frutos no se consigue por el decálogo. Se consigue en el nuevo pacto, en la fe en Jesucristo y guardando su único mandamiento, que es amar al prójimo. Es así como se consiguen esos frutos espirituales, porque estamos en un nuevo pacto en el Espíritu. Lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 3. Muy bien, hermanos, vamos a ver para quienes la ley continúa vigente. Vamos a que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1, verso 8 en adelante. Dice el apóstol, pero nosotros sabemos que la ley es buena. Fíjense que el apóstol Pablo en otros pasajes ahí en Romanos dice que la ley es buena, justa y santa, porque claro que lo es. La ley es buena, justa y santa porque señala lo que es pecado y condena a quienes hagan una infracción de la ley. Porque ese es el trabajo de la ley. Señalar lo que es pecado y condenar. Por eso ahí en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, el apóstol Pablo dice que la ley del decálogo es una letra que mata. O sea, la ley escrita en piedra mata, literalmente. Porque es un ministerio de muerte y condenación. Lo dice el apóstol literalmente, señores. Yo le puse el texto más arriba. Muy bien, sigue diciendo aquí. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo. Ahí está. ¿Quiénes son los justos? Aquellos a quienes Jesucristo ha justificado, a los que creen en Jesús, los que tienen fe en Él. Esos son considerados justos. No por obras de nosotros mismos, sino por la obra de Jesús.
Por eso Dios nos ve a nosotros como justos. Entonces la ley no es para nosotros. Sigue diciendo el texto. Dice, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. ¿Se fijaron? Para esos sigue la ley vigente, pero no para aquellos que ejercen fe en Jesucristo, porque quienes ejercen fe en Jesucristo están muertos para aquella ley. O sea, aquella ley no puede acusarnos. Ahora fíjense ustedes, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 7, verso 4 en adelante. Dice, por lo tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, o seáis unido a otro. O sea, nos desligamos de la ley, nos apartamos de aquella antigua ley para unirnos a otro. Dice, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Quiere decir, hermanos, que aquellos que se sujetan a la ley y dicen que guardan el sábado, esa gente no llevan fruto para Dios. Porque los frutos del Espíritu, como dice Gálatas capítulo 5, se lo acabo de leer, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, contra tales cosas no hay ley. O sea, eso no se consigue por la ley. Para nada. Entonces nosotros los cristianos, los que tenemos fe en Jesucristo, los verdaderos cristianos, estamos muertos para la ley. No es que la ley ha dejado de existir. La ley seguirá vigente hasta que haya cielo nuevo y tierra nueva. Hasta ahí llegará la ley. Pero nosotros, los que ejercemos fe en Jesucristo, estamos muertos para esa ley. Y llevamos frutos para Dios porque estamos en un nuevo pacto y con un nuevo mandamiento, un nuevo sacerdocio, que es a través de la persona de Jesús. Y nosotros descansamos o tenemos un descanso eterno, es en la persona de Jesús y no en un día de la semana. Y lamentablemente, como dice aquí estos pasajes de Hebreos, estos judaizantes no han entrado a ese reposo. Os voy a contar una experiencia con respecto y va a colación a todo lo que aquí se está tratando sobre el tema del sabbat o sábado o día de reposo. Hice la prueba. Me fui a una reunión de la iglesia adventista un sábado en cuestión. Y claro, no dice la ley también que no se puede entrar carros ni salir carros de vendedores ambulantes fuera o dentro de las murallas de Jerusalén. O sea, no hacer mercantilismo en sábado, no vender ni comprar. Pues fíjate, hermanos y hermanas, lo que me pasó en la iglesia adventista. Al terminar la reunión, estas personas pues tienen allí una vitrina, una biblioteca, y entonces hicieron comercio conmigo. Yo estaba interesado en comprar una Biblia, de hecho la compré ahí en la biblioteca de la iglesia adventista y me la vendieron en sábado. ¿Qué os parece? Cuando eso estaba prohibido por la ley del sábado. ¿Qué opináis? Y buen testimonio, hermano. Demuestran que estos tipos que dicen que guardan el sábado en realidad no guardan nada. Ellos mismos incumplen porque si estaban vendiendo estaban trabajando. Y según dice el tema, para guardar el sabbat no se tiene que trabajar. Y estos son unos hipócritas. Ustedes, su testimonio ahí muestra que en realidad ellos que dicen, los adventistas sabatarios, que guardan el sábado, en realidad no guardan nada. Dicen guardar el sábado, pero lo guardan mal, ¿no? Como el mandamiento. Gran testimonio, hermano. Bueno, gracias y paz para todos los hermanos. Estoy escuchando los audios, muy buenas respuestas que le está dando el hermano Alexander Hell y el hermano Jonathan, pues a este judaizante, al Lino. Y por consiguiente, muy buenos también los aportes que se dieron sobre el asunto de Satanás, de que Satanás no es un angelito bueno que se hizo malo.
Pero ¿qué pasa? Que aquí Lino pega un versículo de Mateo 5:17 sin entenderlo. El pasaje dice: no pienses que he venido, o sea, no penséis que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. ¿Usted entiende lo que dice ahí, completar? Pero lo dice el texto claramente. Jesús vino a cumplir lo que se decía de él en la Torá. Eso fue lo que dijo en Lucas 24, verso 40 al 48. De eso fue que Cristo dijo que él vino a darle plenitud. Toda la profecía mesiánica, Jesucristo las cumple con su venida aquí a la tierra. Se habla de él en Isaías como el siervo sufriente. En el Salmo 2 se habla del Hijo de Dios, de ese que iba a padecer. Daniel capítulo 9 habla del Mesías príncipe. O sea que toda la profecía hablaban de Jesucristo. El propio Moisés habló de uno profeta que se iba a levantar de en medio del pueblo como igual a él. Él dijo: y a él oiréis. Un profeta. Entonces de Cristo se habló. Y Cristo vino a darle plenitud a lo que se decía de él, a completar lo que se decía de él. Pero Jesucristo no andaba por ahí pecando. O sea, Jesucristo lo que enseñó fue a vivir todos los días normales, obedeciendo la voluntad de Dios sin pecar. Cristo no enseñó a nadie a pecar. Y Cristo inclusive dice la Biblia que trabajaba en día sabal. Y además los apóstoles también hacían sus cosas, su vida cotidiana, todos los discípulos, todos los días. No existe en el Nuevo Testamento ni un solo versículo donde aparezca la iglesia, ni Cristo, ni nadie guardando ningún sabbat de la ley. Pues lamentablemente, Lino, usted y todos los que guardan el sábado han sido engañados. Yo me imagino que tú perteneces a la organización Adventista Séptimo Día, y fue la falsa profetisa de ustedes, esa mujer que estaba endemoniada, Elena White, fue la que dijo que si usted no guardaba el sábado se iba a perder. Pero ¿qué pasa? Que el sábado fue dado en el monte Sinaí a la nación de Israel por las generaciones perpetuas de ellos. Nosotros estamos en un nuevo pacto y nosotros no tenemos que andar por ahí guardando el sábado, porque ni la iglesia, ni Cristo, ni los apóstoles andaban por ahí guardando el sábado. Y bíblicamente Jesús quebrantó el sábado. Los apóstoles también. Por ejemplo, los apóstoles estaban estaban segando frutos, y eso no era permitido en la ley. Eso es quebrantarle el sábado, y tú no puedes decir que no. Además, Cristo también, como te dijo el hermano Alexander Hale, le dijo a un paralítico que tomara su lecho y que lo cargara. O sea que era ilícito cargar ese día. Usted no podía estar haciendo nada de eso. Entonces no venga diciendo que Cristo no quebrantó el día sábado. Él lo quebrantó, pero fue el Padre que le dio pues un nuevo mandamiento. O sea, los mandamientos del Nuevo Testamento, la ley de Cristo, no tiene nada que ver con la ley dada en el monte Sinaí. Ahora usted diría: no, pero Dios no cambia, Dios da su ley. Claro que sí, que Dios da la ley, porque la ley es la que va a condenar a todos los impíos. Porque el conocimiento del pecado pues es por la ley, lo dijo el apóstol Pablo. Entonces toda la persona que no está reconciliada con Dios tiene un acta de sentencia, como lo dice Colosenses capítulo 2. Y esa ley va a llegar a un fin. Esa ley no va a hacer falta cuando la iglesia entre en la eternidad, después del milenio. No va a hacer falta ya esa ley, para nada. Eso de no cometer adulterio, no ser un falso testigo, entre otras cosas, nada de eso va a hacer falta, porque nosotros vamos a ser perfectos como Dios, no vamos a pecar. Entonces Elena White a ustedes le ha corrompido la mente con esa doctrina falsa de que si usted no guarda el sábado usted se pierde, cosa que no aparece en la Biblia por ninguna parte. Elena White, al igual que el Charles T. Russell, que es de los Testigos de Jehová, el Joseph Smith y todos estos jerarcas de la Iglesia Católica, lo que son
gente que imponen doctrinas, tergiversa la Biblia, y porque tienen un cargo importante dentro de alguna jerarquía religiosa y dicen un disparate, por ejemplo, como el disparate que dijo Elena White, de que si una persona no guardaba el día Sabbat se condenaba, pues ya ustedes lo creen. Ya lo creen porque lo dijo Elena White. ¿Y dónde está eso en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Eso no existe. Por lo tanto, la iglesia no tiene que guardar ningún Sabbat religioso conforme al mandamiento de Moisés. Eso nunca ocurrió en el pueblo de Israel después de la resurrección de Cristo. Inclusive, todos los que iban a la sinagoga, que eran prosélitos de los judíos, a los gentiles, cuando el apóstol Pablo y Pedro y Bernabé y Felipe y todos ellos predicaban el evangelio en esas iglesias, llegó un momento ahí en que el apóstol Pablo le dijo a los judíos en una sinagoga que ellos no eran dignos de la vida eterna, y por eso los apóstoles ahora se volvían a los gentiles, como habla Romanos capítulo 11, de que por la desobediencia de ellos vino la salvación a los gentiles. Entonces esos prosélitos que eran gentiles, pues se apartaban de esas sinagogas. Usted no va a encontrar cristianos dentro de una sinagoga. Simplemente los apóstoles entraban ahí, pues era para predicar el evangelio, lo mismo que hacía Cristo cuando entraba en esos lugares, a predicar el evangelio, el nuevo pacto, no a predicar la Torá, porque si Cristo y los apóstoles hubiesen estado predicando la Torá, pues ellos no hubiesen tenido esos conflictos con los fariseos ni los apóstoles tampoco. Así que olvídese de eso, de guardar el sábado. Usted no es de ninguna nación de Israel. Eso fue dado a Israel en el monte Sinaí, a ellos solamente. Usted no pertenece a ninguna de esas tribus. Usted lamentablemente ha sido engañado por esa secta falsa judaizante de los testigos de Jehová. Bueno, perdón, dije testigos de Jehová. Adventistas, quise decir. Bueno, los testigos de Jehová también son gente falsaria. Lamentablemente hay muchos que están ahí, tienen un buen corazón, pero están engañados por falsa doctrina. Pero la Biblia dice que si un ciego y otro ciego, ¿qué pasa? Los dos caen en el hoyo. Y Dios manda a su iglesia a salir de medio de la apostasía, de esa gran confusión. Así que, Lino, mire, ni usted ni nadie va a poder dar un versículo donde anden por ahí los apóstoles diciéndole a la iglesia que se acuerden de guardar el día Sabbat conforme al mandamiento de Moisés. Eso usted no lo encontré en ninguna parte, porque eso no fue dado a la iglesia. No fue dado a la iglesia. Nosotros tenemos una ley, la ley de la libertad, lo dice Santiago capítulo 1, verso 25. Y Pablo dijo que él no estaba bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Por lo tanto, como Cristo no enseñó a andar por ahí guardando el Sabbat y guardando fiestas judías, ni nada de eso, ni circuncidándose, pues eso quiere decir que la iglesia no tiene que hacer absolutamente nada de eso para estar rectos delante de Dios. Y bueno, a mí me gustaría que cualquiera de los que están aquí, adventistas o judaizantes, cualquiera, que me den el versículo bíblico donde se diga que si un cristiano no guarda el día Sabbat, se va a condenar. ¿A dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está? Si la Biblia dice que todos los días los cristianos no cesaban de predicar por las calles, en el templo, en las casas, todos los días. Y cuando venía el día Sabbat, todos tenían que estar en sus casas. Los únicos que iban al templo eran los sacerdotes y personas que tenían que estar ahí presentes para ese día religioso. Por eso se habla camino de un día de reposo, porque el camino de reposo, de un día de reposo, era una distancia que caminaban los sacerdotes hacia el templo. Pero después de la resurrección de Cristo, no existe ni un solo versículo donde un cristiano, alguien que creyó en Cristo, andaba por ahí guardando el día Sabbat, porque si no se iba a condenar. ¿A dónde Jesús dijo como esa mentira que dijo Elena White? Si usted no guarda el sábado, se va a condenar. ¿A dónde Cristo dijo eso? Cuando Cristo habló de la ley,
Pues correctamente Jesucristo enseñó que la ley no está abolida. No está abolida. Pero para la iglesia nosotros hemos muerto esa ley. Ya nosotros no pertenecemos a ese pacto, porque somos de otro, de Cristo. Entonces, cuando Cristo hablaba de la ley, que decía cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, o menosprecie, mejor dicho, menosprecie, porque esa es la palabra más correcta. Porque si dice quebrante, quiere decir que usted es un pecador, quebrantando la ley se va a salvar. Eso no tiene sentido. El texto tiene que decir, cualquiera que menosprecie a uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, será llamado pequeño en el reino de los cielos. O sea, menosprecie. O sea, que diga uno más importante que el otro, eso es. Pero ¿qué pasa? Que yo hoy digo que la ley está vigente, al igual que lo dijo Cristo. Y el apóstol Pablo dijo que la ley era buena, justa y santa. Claro que yo digo que la ley existe, pero no para nosotros, porque nosotros no estamos bajo condenación, bajo la ley. El que está bajo la ley tiene el hacha puesta en el cuello. Por si acaso resbala, el hacha le cae en el cuello y esa persona queda aniquilada. Así es la ley. Y te mantiene con un dedo acusador, porque la ley es para eso, para conocer el pecado. Si la ley no existiera, usted no supiera lo que es el pecado. Entonces, cada vez que usted hace algo, usted sabe que la ley se lo dijo. Ya usted es culpable ahí mismo. Es un dedo acusador. Por lo tanto, la ley lo que hace es condenar y acusar. Pero nosotros no estamos bajo la maldición de la ley. Esa ley que maldice a la persona por corromper o por transgredir la ley de Dios. Inmediatamente viene una maldición sobre ti. ¿Cuál es la maldición? Dios está en contra de ti y tú eres un reo de muerte. Todos los días de tu vida dice Dios que está airado con el impío. ¿Por qué? Porque es un pecador de esa ley. Es un pecador de esa ley. Sin esa ley Dios no va a poder juzgar a los hombres. Y por eso esa ley está establecida. Y Dios también tiene una ley puesta en los corazones de los hombres, como dice Romanos capítulo 2. Pero el hecho es que en el Nuevo Testamento usted no va a encontrar a ninguno de los cristianos guardando el día sábado conforme al mandamiento. Después de la resurrección de Cristo no existe ni un solo día. Y Pablo y los apóstoles entraban en la sinagoga única y exclusivamente para predicar el evangelio, para nada más. No para estar ahí haciendo coinonía con esos fariseos. Porque si ellos estuvieran haciendo coinonía, o sea, como iglesia ahí todos juntos, porque eran sinagogas de los judíos, ¿y por qué entonces lo querían echar de ahí a ellos? Si ellos estaban ahí guardando el sábado, ¿por qué se armaba un alboroto? ¿Tiene sentido eso? No. Así que todos los adventistas al séptimo día lo que tienen que hacer es salir de esa doctrina falsa y de esa secta falsa que está fundamentada bajo la literatura de una mujer que le dio una piedra en la cabeza y empezó a alucinar y había un demonio que se le paraba al lado y le decía lo que tenía que hacer. Eso es Elena White. Hasta aquí el estudio de hoy. Los invitamos, muy cordialmente, a unirse a esta congregación cibernética, en Telegram, buscando el siguiente nombre: Grupo de Estudios y Debates Bíblicos. También, les cedemos el permiso de compartir libremente todos nuestros estudios, siempre y cuando no les quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.